El año 2000 salió una película que muchos de ustedes debieron haber escuchado. Se llamaba El Gladiador. De pronto los más jóvenes no han escuchado de esta película. Pero esta película era la historia de un hombre llamado Máximo Décimo Meridian. Y este hombre era un leal general del ejército romano y fue traicionado vilmente por el hijo del emperador. Él se llamaba Cómodo, el hijo del emperador. Este hijo malo asesinó a la familia de este general y después de que la asesinó, convirtió a este general fiel y leal en un esclavo. Y los esclavos en ese entonces entraban a ser parte de un grupo rechazado y se convertían en gladiadores. Este general, después que era un gladiador, empezó a batallar y se volvió tan popular que después se enfrentó o amenazó a Cómodo a que tuviera una batalla a muerte con él. El hijo del emperador aceptó y finalmente la película termina en que mueren los dos. Muchos cristianos pasaron por una situación similar. Fueron vestidos como gladiadores, pero a diferencia de Máximo, ellos no tenían habilidades para la guerra. Usted se puede imaginar como si a usted lo pusieran en vestidos de guerrero sin saber pelear y enfrentarse a un guerrero que ha dedicado su vida al delito, a la maldad. Ya sabemos quién va a perder. El apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, no le estoy atribuyendo al apóstol Pablo la carta de Hebreos, aunque pareciera, pero el escritor de Hebreos, en el versículo 4, él trae otro de los juegos griegos y era la lucha en la arena. Y lo trae para explicar algo muy importante. Este pastor quiere enseñarle a estos judíos creyentes que estaban sufriendo, querían enseñarles algo que podía darles aliento para perseverar en la fe. Lo que quería enseñarles es que tiene un ejemplo supremo, y el ejemplo supremo a quien debe considerar es a Jesús. Es ver los sufrimientos que Cristo Jesús tuvo que padecer. Pero no solamente eso. El versículo 5, aquí este escritor nos habla de que Dios trata a los creyentes con un trato especial, el trato de un padre para con un hijo. Hoy veremos en nuestro sermón 3 puntos. El primer punto que veremos es: los creyentes tenemos en Cristo consuelo para no desmayar. El segundo es: los creyentes debemos al pecado enfrentar y no desmayar. Y finalizaremos viendo: los creyentes recibimos de Dios amor paternal para no desmayar. El título que le he dado a nuestro sermón es Fortaleciendo la fe en Cristo tenemos en tiempos de paz y de prueba. Fortaleciendo la fe en Cristo en tiempos de paz y de prueba. Vamos a nuestro primer punto. Los creyentes tenemos en Cristo consuelo para no desmayar. Lo invito a que ponga sus ojos en el texto bíblico en Hebreos 12, versículo 1. Dice así: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Para fortalecer los corazones de estos hermanos hebreos que estaban siendo probados, el escritor pone un ejemplo a considerar. Y el ejemplo a considerar es a Cristo mismo, es el caso de Cristo mismo. Ya ellos estaban en un caso especial. Recuerden el caso especial en que ellos vivían, una situación de persecución, de desespero, pero aquí hay algo muy importante. Les recordó que el caso que ellos vivían no era el mismo caso de Cristo. No era. Ellos no habían llegado a sufrir hasta el martirio. Allá no habían llegado, pero posiblemente iban a llegarlo. La palabra griega considerar en nuestro texto se deriva de proporción. Proporción es un término matemático que hace referencia a calcular. Entonces, lo que les estaba diciendo es: calculen las proporciones de los sufrimientos de Cristo, que en esta época había muerto y resucitado unas décadas atrás. Les estaba diciendo: consideren estos sufrimientos. Ahora, póngalos en balanza y proporciónenlos con los suyos. Mira el texto, dice: considerad a aquel que soportó tal contradicción de pecadores. Aquí lo que busca es que puedan estos hermanos sufrientes hacer ese juicio de proporción, que puedan proporcionar de tal manera que puedan ser justa su valoración. ¿Qué tan feroz fue la fuerza con la que se vinieron contra el Señor Jesucristo? ¿Qué tan feroz? Pensemos un momento qué tan fuerte fue esa contradicción. El Señor Jesús fue ridiculizado como profeta, como rey. El Señor Jesús, como sacerdote y salvador, también fue ridiculizado. Si usted se acuerda que cuando Jesús comía o bebía vino, lo trataban como ¿qué? Como glotón y bebedor de vino. Lo acusaron que Jesús hablaba en contra del César. Acusaban a Jesucristo que cuando hacía un milagro, y lo hacía en el día del Señor, lo acusaban que Él hacía todo en contra de la ley. Es decir, todo lo que hacía Jesús les tenían oposición por parte del pueblo. Considerad aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí, dice el texto. Tal contradicción, si usted ve la palabra contradicción, significa oposición a palabras. Oposición a palabras. Todo lo que el Señor hablaba, ellos lo tomaban en burla. Así fue la situación y la vivencia y el sufrimiento que padeció Cristo. Cuando el escritor llama a esta iglesia a que prepondere una con la otra, los está llamando a que se den cuenta cómo fue el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 4, vamos a leer los versículos del 25 al 28. Hechos capítulo 4, versículos del 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Hechos 4, versículos 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los sufrimientos del Señor Jesús fueron muchos. Y no solamente los sufrimientos. El escritor les estaba animando a que recordaran quién es este Jesús. ¿Quién era Él? Nada más y nada menos
el Hijo del Altísimo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, al considerar esto, debe llevar a estos oyentes de la primera iglesia a que piensen y a que se pregunten: ¿esperamos a que el siervo sea mayor que su Señor? En ninguna manera. En ninguna manera. Dice la palabra de Dios: porque os he concedido el favor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso lo dice en Filipenses 1:29. Aquí, ¿qué quería el autor? Quería mostrarles que aquí hay un gran ejemplo de consolación, un ejemplo perfecto de paciencia en medio de la adversidad, con un amor inquebrantable a obedecer a Dios. Permítame en esta parte hacer una pequeña aplicación. Tal vez usted que está ahí sentado oyendo los sufrimientos que padeció estos hermanos del primer siglo. Persecuciones, le quitaban los bienes, sus mismos hermanos los trataban mal, como si no perteneciesen a la nación de Israel. Era una situación bien compleja. Pero tal vez algunos pueden pasar por dificultades en sus vidas familiares, personales, y pueden decir que tal vez la copa suya está un poco más llena que la copa de su hermano que está al lado. Y usted puede tener infinidad de argumentos para decir que su situación es más difícil, más cargada de dificultad que la de su hermano. Pero es por esta razón que el escritor trae a Cristo. Entonces, la solución es sencilla. No mire la copa de su hermano. Mire la copa con la que Cristo tuvo que luchar y padecer. Dice Arthur Pink, abro comillas: aquí está el antídoto divino contra el cansancio. Cristo soportó mansa y triunfantemente mucho peor de lo que a ti se te llama a sufrir por su causa. Sin embargo, Él no desmayó. Cuando estés cansado en tu mente por las pruebas y las lesiones de los enemigos de Dios, considera a Cristo y esto te calmará y suprimirá tus propensiones corruptas a murmurar y la impaciencia. Ponlo ante tu corazón como el gran ejemplo y aliento. Cierro la cita. Tenemos a quién mirar, en quién poner nuestros ojos en medio de nuestras dificultades, para que no os canséis ni desmayéis en vuestros ánimos, dice el texto. Desanimados, cansados, dice agotados. ¿Qué es estar cansado? Agotado, desalentado, pero desalentado hasta el punto de romper la resolución que se ha hecho. A eso se refiere el autor de Hebreos. ¿Hasta qué punto estaban cansados estos hermanos? ¿Hasta qué punto había llegado esas pruebas a fatigar sus almas? Hasta el punto de hundir su espíritu. Pero ya tenemos la solución. Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Pero saben, hermanos, esta iglesia a quien iba destinada esta carta no eran los únicos que sufrían, y menos ese tipo de persecuciones. Habían otros hermanos que también sufrían, pero no estaban ellos en ese espíritu de angustia. Dice la palabra de Dios: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice Apocalipsis 2:3, hablando de la iglesia de Éfeso. Hay hermanos que tienen capacidad para poner sus ojos siempre en el Señor. El Señor le ha dado una gracia para ser ejemplo, que cuando hay dificultad y el ataque es feroz, ponen su mirada en Cristo, se consuelan en el Señor y perseveran en la fe.
Estos hermanos de Éfeso que habla Apocalipsis estaba haciendo todo lo contrario a lo que estaban viviendo los hermanos a los que iba destinada la carta de los hebreos. Algunos de ellos estaban pensando en devolverse, y el peligro de devolverse es la apostasía, negar la fe. Así que no era fácil, había una lucha. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay consuelo en el Señor, hay consuelo en el Señor. ¿Tenemos un grado de desmayo? Ánimo, ánimo en el Señor. No hay que disminuir, hay que ejercer la fe. La fe se cansa porque falta meditar en la palabra de Dios. Es de alegría ver muchos hermanos que enfermos, adoloridos, operados hace unos meses, con dificultades en sus casas, con necesidades económicas, pero vienen a la iglesia con todo su corazón a buscar y a honrar el nombre de Cristo. Eso es de ánimo. Eso es de ánimo. Y cuando un hermano le cuenta a otro hermano: he pasado por una semana difícil y ahorita tengo un dolor de cabeza increíble, se espera que el otro hermano sea compasivo y le diga: ánimo, hermano, adelante. Y no que le responda: no, yo tengo dolor de cabeza y un dolor de espalda y aquí también estoy. El espíritu con el que un creyente debe hablar a otro creyente es con un espíritu compasivo, amoroso, y siempre llevarlo a que ponga sus ojos en Cristo. Dice un teólogo: considerad a aquel. Ahí está el remedio contra el desmayo de ánimo. Ahí está la protección contra tal cansancio de abatimiento de espíritu, que estamos listos para arrojar nuestras armas y levantar las manos en total desesperación. Solamente las levantamos convencidos que Dios, en su buena voluntad y en su misericordia, nos fortalecerá. Eso estaba queriendo decir este escritor de Hebreos a esta iglesia. Vamos a nuestro segundo punto. Los creyentes debemos al pecado enfrentar y no desmayar. Ponga sus ojos en el versículo 4. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vamos a recrear nuevamente cómo es esas luchas o esa guerra o ese ejercicio o ese deporte que traía el apóstol. El apóstol trajo en los versículos 1 y 2 las carreras atléticas. Ahora el apóstol trae otro, que es la lucha en la arena. Otros teólogos hablan más del boxeo, pero lo que sí habla es del combate. Estas luchas de estos gladiadores se hacían en anfiteatros o en estadios. Habían muchos espectadores. Los combatientes, ¿quiénes eran? Prisioneros, esclavos de guerra, criminales y los que consideraban a los cristianos un peligro. Habían cristianos. Estos equipamientos que usaban ellos eran armaduras, cuchillos, espadas. ¿Y cómo era ese combate? Ese combate podía ser a muerte o hasta que el contrincante quedase lisiado. Pero aquí no solamente era eso. El público tenía una función muy importante. Era un espectáculo para el público. Era un espectáculo grotesco para el público. Cuando uno de los gladiadores o luchadores perdían, pero no moría, el público podía decidir si iba a vivir o iba a morir. Así que el público era muy importante. La maldad era muy clara
en medio de estos espectáculos. Pero en esa condición así de terrible, estuvieron vestidos muchos cristianos, vestidos de soldados sin ser soldados, vestidos de guerreros sin ser guerreros, luchando contra un león o contra un oso sin saber cómo defenderse. Pero como eran tratados como criminales, padecieron por eso. Pero ¿qué dice el texto? ¿Estos hermanos hebreos estaban pasando por esa situación? No. La Biblia dice que no. Ellos habían sufrido, sí, y su sufrimiento no era menor, era un gran sufrimiento. Era un gran sufrimiento. Y el escritor no lo tenía por menos, pero les estaba queriendo decir en este versículo 4 que sus sufrimientos no habían llegado hasta la sangre, hasta derramar su sangre. Padecimientos duros, severos. ¿Había opresión? Sí la había. Pero el apóstol, el escritor, estaba queriendo animarlos en que sus sufrimientos no son tan severos. No son tan severos. ¿Qué podemos decir de nosotros? Si los sufrimientos de perder los bienes, que le quiten a usted sus bienes, que le quiten su ciudadanía, que lo maltraten cada vez que usted hable del nombre de Cristo, que su familia lo rechace, si a usted le pasara esa situación, aún así el escritor dice, sus sufrimientos siguen siendo pocos, siguen siendo menores. La muerte violenta que sufrieron algunos mártires fueron muertes que deben retumbar en la mente de la iglesia a través de la historia. Vemos ahora que estos hebreos no habían resistido hasta la sangre. Véalo en el versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre. Aún no habían resistido hasta la sangre. La espada. Dios se ha decretado en muchos momentos, en diferentes épocas, que los creyentes sean martirizados por la gloria de Cristo. Dios sí lo ha determinado en su decreto. Son muchas las ocasiones que han pasado a través de la historia. Pero el pecado de los hombres, al martirizar a los creyentes, lo que busca es que todo ese pecado que hay en ellos, opacar la voz de la iglesia, opacar la voz de la iglesia, opacar la fe del creyente. Paso por dificultad, me quitaron los bienes, ahora mi fe se hace más pequeña. Ahora no sé si continuar o devolverme a los antiguos sacrificios. Esta dificultad me pesa tanto que no sé si volver a la amistad con mis papás, mis hermanos y volver a mis anteriores creencias. Esas eran las dificultades que ellos estaban padeciendo. Dice el Señor cuando Jeremías se estaba enfrentando también ante una situación muy similar. Puede mirarlo en Jeremías 12:5, busque del texto, Jeremías 12:5. Es una respuesta que el Señor le está dando a Jeremías. Jeremías le estaba hablando que si se agotaba en medio de las pruebas fáciles, en medio de una prueba relativamente sencilla y se agotaba y había cansancio, ¿qué se podía esperar de ese creyente cuando viniera una batalla que arreciara de verdad? Dice el texto, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz, en la cual tú te sentías seguro, te fatigaron, entonces, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
Si en las batallas pequeñas nos cansamos, no venimos a la iglesia por batallas pequeñas, ¿qué se espera del creyente cuando le vengan luchas realmente complejas? Si una gripa o un malestar le impide venir a la iglesia a congregarse en el día del Señor, ¿qué se espera si le llega una enfermedad grave? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor, dice el apóstol. Para que pueda decir estas palabras, necesita un cristiano caminar muy de cerca con el Señor Jesús. Permítame unas aplicaciones muy cortas. Hermanos, debemos cultivar una relación constante y cercana con Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación de las Escrituras. Son esenciales para fortalecer nuestra fe. Debemos también practicar la gratitud y la alabanza, incluso en las dificultades. Estas dificultades nos van a preparar para enfrentar pruebas mayores. La perseverancia en la fe no es opcional. Ya miramos los atletas, se enfrentan constantemente a la fatiga, pero se disciplinan. Igual el creyente debe disciplinarse espiritualmente para estar cerca de Dios, ejercitar la fe en esas pequeñas dificultades. La vida nos equipa con distintas situaciones que debemos soportar. Debemos soportarlas siempre confiando en Dios. Permítame una advertencia. No debemos subestimar las pruebas menores. Esas pequeñas pruebas que vienen a su vida, que vienen a mi vida, son el campo de entrenamiento. Son el campo de entrenamiento que el Señor nos permite para que podamos confiar en Él plenamente. Porque es muy posible que en este mundo caído, en algún momento, tengamos que enfrentar una prueba realmente compleja. Y si nos hemos capacitado en las pequeñas pruebas, confiando en el Señor, en su palabra, vamos a poder soportar las grandes. Vamos a nuestro tercero y último punto. Los creyentes de Dios, los creyentes recibimos de Dios amor paternal para no desmayar. Vamos al versículo número 5, Hebreos 12:5. Dice así la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí quiero que usted traiga a su mente dos cosas. Permítame esta ilustración. Pensemos en un joven que ha hurtado. Pensemos en algo trivial. Se ha hurtado unas medias en un centro comercial. Este joven es aprehendido y es presentado ante el juez y tiene su audiencia ante el juez. El juez no tiene ninguna conexión personal con ese joven que ha hecho ese delito. El juez simplemente falla lo que la ley dice, porque el juez debe atender de forma estricta lo que la ley enseña. Y la ley le dice a él que debe tener pena privativa por 6 meses, por decir algo. Pero ahora pensemos en un joven que ha hecho el mismo mal, pero llegó con sus medias a su casa. El padre se da cuenta que el joven ha hurtado las medias. El padre lo llama y preocupado le enseña y le dice: lo que ha hecho está muy mal. No hemos enseñado nosotros eso a usted.
Preocupado le da una instrucción y tiene un trato cercano con su hijo. Es así como Dios trata a sus hijos. El que es unido a Cristo, el Padre trata con sus pecados con amor, como un padre trata a sus hijos. Pero ¿saben qué es lo triste? Que esta enseñanza básica es fácil de olvidar. Mire el texto, lo que dice: habéis olvidado ya la exhortación. Ya olvidaron la exhortación de cómo es el trato del Padre para con los hijos. Habéis ya olvidado. Es lo que le está queriendo decir a estos hermanos a quienes iba destinada esta carta, a estos judíos creyentes. Olvidaron el estímulo de cómo es que el Padre trata a sus hijos. Y dice: cuídate de que no se te olvide las consolaciones que hay en la palabra de Dios. Dice John Owen, abro comillas: el Espíritu Santo está siempre presente en la palabra y habla en ella de igual manera a la iglesia en todas las épocas. Él habla en ella tan inmediatamente a nosotros como si fuéramos las primeras y únicas personas a quienes habló. Y esto debería enseñarnos con qué reverencia debemos atender a las Escrituras, es decir, como al camino y medio por el cual Dios mismo nos habla directamente. John Owen. La palabra de Dios habla hoy, cuando es expuesta, en la misma fuerza con la que se enseñó este mismo versículo hace 100 años, hace 200, hace 500 años. Y habla igual, que os habla como a hijos. Este texto que escogió el escritor es un texto que llevaba más de 1000 años. Es el texto de Proverbios que les estaba hablando este pastor a esta iglesia. ¿Ya se les olvidó que el Padre los trata como a hijos, a los que han creído? ¿Ya se les olvidó que las dificultades que ustedes pasan, Dios te trata como un padre hacia un hijo? Es de importancia para nosotros que aprendamos a trazar claramente la distinción entre el castigo divino y la disciplina divina. El que se ha unido a Cristo, la Biblia nos enseña que no puede ser castigado por sus pecados, pues Dios ya lo castigó por medio de la cruz. Así que es imperioso que si usted no se ha arrepentido, hoy crea en Cristo con todo su corazón. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y para que su pecado no sea tratado en un tribunal, con un juez, como Dios como juez, es necesario que se arrepienta. Dios actúa como juez en aquellos que no se arrepienten y actúa como padre con sus hijos. El castigo nunca puede recaer sobre un hijo de Dios en el sentido judicial que acabamos de exponer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice su palabra. Recordemos que el trato no es el mismo. Esto es importante. ¿Cómo está siendo usted tratado de parte de Dios? Dios, ¿cómo trata con su alma? Si usted toma en menos esto que se está exponiendo y desprecia el trato de Dios para con su alma, debe preocuparse mucho más. Ser miembro de la familia de Dios y tener una relación con Dios marca la diferencia. Dios, como juez de toda la tierra, un día tomará venganza y sus enemigos no estarán.
No habrá un injusto, que se levante en la congregación de los justos. Dios castigará, retribuirá por la maldad y por su pecado no arrepentido. En un trato Dios fluye con su ira y en otro trato fluye con su amor. Reflexionemos. ¿Cómo estamos siendo tratados de parte de Dios? Dice Hebreos 12, versículo 9 y 10. Hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigieron y les dimos reverencia. ¿No estaremos mucho más en sujeción al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos a la verdad por pocos días nos castigaban como les parecía, pero Él, para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. La disciplina evidencia una filiación. El padre de familia no se va a preocupar por los hijos de su vecino. Difícilmente usted va a corregir al hijo de su vecino que vive al frente de su casa. Difícilmente lo hará. Y si lo hace, no lo hace con el mismo interés que usted lo hace con su hijo. Miremos el trato que Dios opera en los hombres. El término griego aquí, cuando habla de disciplina, es paideia. Disciplina. Pero es otra forma de otro término que se dice en griego paidion, que significa niños pequeños. Son raíces muy similares, como discípulo y disciplina. Estas palabras se asemejan mucho. Un teólogo dice que esta palabra hace referencia a niños y a disciplina o entrenamiento de hijos. Dios entrena a sus hijos. Al que está unido a Cristo, Dios lo entrena. La disciplina no siempre es el flagelo de Dios sobre los hijos rebeldes. No siempre. Algunos creyentes pueden pasar por dificultades y no es por su pecado. No es por su pecado. Vemos a Job. No es por su pecado. Algunos tratos de Dios. Así que, hermanos, no debemos nosotros ser o diagnosticar tan fácil. Este hermano padece esta situación porque Dios está tratando con él por su pecado. No podemos decirlo tan fácil. No debemos concluir a la ligera de esta manera. Sabemos que la vara de Dios trata sobre cada alma, sobre cada hijo, de distintas maneras. Pero muchas veces Dios permite pruebas en personas, no por su pecado abierto, sino para que deje a un lado su autosuficiencia, pueda humillarse y hallar gracia o mayor gracia delante de Dios. Hermano, pregúntese, ¿con qué espíritu usted recibe la disciplina? Dice la Biblia en el versículo 5 que estamos meditando en esta mañana: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni te fatigues cuando sea reprendido por Él. La palabra griega menospreciar no se usa en ningún otro lugar de las Escrituras, solamente en esta parte, y significa considerar en poco o tenerle poco aprecio a algo o no valorar algo según su valor. Dice John Owen, hablando de esta parte, escuchen: menospreciar y condenar o rechazar formalmente la disciplina del Señor es un pecado en el que quizás ninguno de sus hijos cae, pero no estimarlas como deberíamos
no aprovecharlas para su propósito adecuado, no cumplir con la voluntad de Dios en ellas, es interpretativamente menospreciarlas. Fin de la cita. Hay muchas formas en las que como creyentes, como iglesia, podemos menospreciar la disciplina del Señor. Algunas veces por insensibilidad. Por insensibilidad, sí, hermano. Por la falta general de considerar las advertencias, instrucciones de Dios. Demasiado a menudo vemos males muy comunes en nuestras vidas. Males comunes. Males que uno dice, todos los hombres pasamos por eso. Por decir algo. Una pequeña enfermedad que llegó de forma pasajera, una pérdida de empleo, alguien se cayó y se fracturó, un familiar, o algo que me descubrieron en el cuerpo. Pueden haber muchas situaciones en las que usted y yo podemos pasar, pero no debemos ser insensibles, no podemos menospreciar esas cosas que suceden en nuestra vida. Si suceden en nuestra vida, debemos ser sensibles y saber y rogar al Señor y hallar gracia delante de Dios. Y en esa dificultad, tratar en entender y en examinar nuestro corazón y acercarnos más a obedecer su palabra. Es en esos momentos que debemos nosotros utilizarlos y no ser insensibles. Ustedes han escuchado hablar de los estoicos o la filosofía estoica. Los estoicos eran personas que se creían muy duros, fuertes. Y si pasan por una situación difícil, ejemplo, se murió mi hermano, no importa, yo estoy firme, aquí estoy de pie, sigo adelante en la vida. Se murió mi mamá, no importa, me dolió, 2 lágrimas, sigo adelante. Esa es la filosofía estoica. ¿Saben por qué ellos viven así? Porque no tienen un padre que los consuela. ¿Sabe qué tenemos los creyentes? Que cuando padecemos podemos inclinar nuestra alma delante de Dios, llorar y rogar que el Señor nos dé de su gracia, porque tenemos un Padre compasivo. Ellos no. Ellos tienen que apretar los dientes y sacar fuerzas de donde no tienen y fortalecer su mente de que les toca seguir adelante, porque no tienen un Padre compasivo como sí lo tiene usted. ¿No es de aliento? No menosprecien la disciplina del Señor. No actúe y no se comporte como un hijo del diablo. ¿Llegó situación difícil a su vida? ¿Cómo la está recibiendo? Pasó por un lado. Ni me detuve a meditarla, ni me detuve a reflexionar, ni a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué pasó esto? No para recriminar, sino para humillarnos. No menospreciar la disciplina del Señor. No ser tercos ni obstinados. No ser rebeldes, sino encontrar gracia a los ojos del Señor. Así que, hermano, no menosprecie las pruebas pequeñas. Tiene pruebas pequeñas que en su mente y en su cuerpo las puede soportar. Pues gloria al Señor por eso. Pero no menosprecie, ejercítese ahí. Pensemos en nuestros hijos. Muchos hijos nuestros hijos serían librados de la vara que yo como padre o su madre le da. Si pudiese leer los gestos que uno como padre le hace. Si un hijo entiende los pequeños gestos de desaprobación de su papá, su hijo
¿Será corregido? No. Si mi hijo está en una actitud equivocada y le hago un gesto de desagrado de que no me gusta eso, y el hijo dice, mi papá hizo un gesto, y ese gesto no lo aprobó, no le gustó ni 5 lo que dije o lo que hice. Si el hijo se detiene y considera la actitud de su papá y su gesto de desaprobación, si es un hijo consciente, lo abandona. Así es espiritualmente. En esas pequeñas pruebas, pequeñas que duelen un poco, si miramos y rogamos a Dios y entramos en comunión sincera con el Señor, de pronto encontramos cosas que debamos corregir de nuestros corazones. No tampoco menospreciar las correcciones. ¿Y sabe cuándo más las despreciamos? Cuando nos quejamos. Los hebreos en el desierto se quejaron y Dios no se agrada de los murmuradores. Cuando llega la dificultad, ¿no es acaso cuando llega la dificultad cuando fruncimos el ceño y decimos, pero ¿por qué me tuve que enfermar? Debí haber hecho esto, debí haber hecho aquello. Y empezamos a quejarnos de la situación que estamos padeciendo. Como diría un teólogo, empezamos a rebuznar como un buey cuando no está acostumbrado al yugo. Se nos pone el yugo y nos incomodamos, nos empezamos a quejar en vez de entender que es el trato del padre con su hijo, es la disciplina. Y algún otro teólogo dice que cuando una disciplina o un trato de Dios el hijo no lo entiende, vendrá uno más difícil. Pero Dios se hace obedecer. Algunos podrían decir, y en tal pecado, y podrían pensar en su temor a Dios, en tal pecado que he cometido, podría yo hasta morir. Ese temor es el que pone el Señor en sus hijos. No menosprecie la disciplina del Señor, dice el texto. Debe haber una santa sumisión de los creyentes a su buena voluntad. Debemos formar el hábito de prestar atención a esos pequeños toques que Dios nos da para ser menos propensos a que vengan golpes fuertes que nos hagan reaccionar. Otra forma de menospreciar la disciplina, con críticas. Como un niño. Un niño dice, pero ¿para qué me castigas si ya entendí? Ya entendí. No lo debo decir, no lo debo hacer. Así piensa un niño. Los que tenemos niños sabemos que es así. Y uno ya sabe que lo que continúa es su varita. Y como sabe que le toca, el niño ya empieza a hablar todo lo que entiende. Y saca toda la luz que ha tenido a raíz de eso. Ya entendí, ya lo comprendí. Esa es la reacción de un niño. Siempre va a reaccionar un niño así. Porque no entiende un sentido espiritual. Nosotros no debemos pensar como niños. No debemos pensar como niños. Debemos madurar. Si recibimos un azote, humillémonos delante de Dios. Los que no corrigen sus caminos y menosprecian la vara del Señor deben reflexionar si están unidos a Cristo. Si no le duele las situaciones que vive y no las lleva a consultar delante de Dios, debe examinar su corazón. Si la enfermedad, los reveses de la vida no han llevado a santificarlo, debe examinar su corazón. Debe acudir a Dios en oración. Debe considerar su camino. Debe meditar en sus senderos. Debe hacerlo.
¿Cuántos dicen, pero por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué beneficiará esta situación a mi alma? ¿En qué beneficiará esta situación a mi alma? Algunos podrían decir, si tuviera salud, yo estaría todo el día del Señor en la iglesia. Llego a las 8 de la mañana, cierro la iglesia. Si tuviese trabajo, ganando mucho, daría mucho a la iglesia. Y así puede usted imaginarse cualquier cantidad de cosas, criticando, no entendiendo por qué usted pasa por lo que pasa. Porque parece un estoico, sin reflexión, sin humillación de corazón. Debemos orar a Dios, como dice el salmista, como un niño destetado, que solamente Dios puede consolar. En la disciplina, Dios debe ser visto no solo como un padre, sino como un maestro. Como un maestro. Cuando un maestro tiene la tarea de enseñarle a su hijo cualquier cosa, pensemos en escribir, el maestro le pondrá tareas, muchas tareas, y el niño se cansará. No quiero escribir más palabras. Y el papá lo esfuerza, y el maestro también, hasta que el niño empieza a mejorar, y cuando menos piensa, el niño escribe muy bien. Así con los deportes, así el padre con sus hijos. Lo trabaja en aflicción. No te fatigues cuando sea reprendido por él, dice el texto en Hebreos 12. Ni te fatigues cuando sea reprendido por él. ¿Cuándo se fatiga? Cuando hay fatiga y dice, ya no puedo con esto. Ya esta prueba es tan dura que no puedo con esto. Dice, ni te fatigues cuando seas reprendido por él. Es cuando entendió que esa situación que está pasando y que está viviendo es a raíz de su pecado. Y cuando lo entiende, desfallece, porque sabe que Dios se ha enojado. Y no es la actitud que Dios pide de un creyente. No es la fatiga. Dice reprendido. Algunos teólogos entienden que reprendido es cuando el creyente entendió que Dios frunció el ceño y se ha molestado. No es la fatiga la forma que debe reaccionar. No es la forma como estos hermanos hebreos debían reaccionar con toda esa situación que estaba viviendo, con fatiga, y decir, no, esta prueba no puedo más, ya no puedo más, ya lo perdí todo, no puedo más, me cansé, no puedo, me devuelvo. No es la reacción de un hijo de Dios. Tiene un padre amoroso que le recibe y que le da fuerza. No es de un creyente fatigarse. ¿Se puede fatigar? Sí, se puede fatigar, pero no debe ser su reacción. Su reacción debe ser buscar a Dios, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuándo se fatiga? Pues cuando abandonó todo esfuerzo, cuando ya no sale una palabra de su boca, cuando ya no madruga a orar, a invocar el nombre del Señor, cuando ya no medita en las Sagradas Escrituras. Ha abandonado todo esfuerzo, se ha fatigado. ¿Y qué pasa cuando se fatiga el creyente? Pues cuestiona su filiación a Dios, cuestiona y se pregunta, ¿no seré un hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios pasará por lo que yo vivo? Ese es el resultado que el diablo utiliza
para apartarlo, para alejarlo. Y lo peor, lo que este pastor no quería con estos judíos cristianos, que se dieran a la incredulidad, porque los problemas que estaban pasando podían llevarlos a ceder a la incredulidad, a devolverse a sus antiguos sacrificios, porque no atesoraron la palabra de consuelo que podían tener en Cristo. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su rostro. Mantengamos esa actitud para no ser hundidos cuando vengan las dificultades. Cierro con esto. Hermanos creyentes, en medio de nuestras pruebas y nuestras dificultades, nuestras aflicciones, recordemos que la desesperanza, la duda sobre nuestra filiación divina y la incredulidad son trampas que nos alejan de la gracia de Dios. En lugar de caer en estas, busquemos siempre el apoyo, aferrándonos a sus promesas. Mantengamos viva la esperanza, sabiendo que nuestra dificultad o nuestras dificultades, si son muchas, deben ser aprovechadas para humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta y tu Espíritu, Señor, convencerá los corazones que tú desees que sean convencidos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la única que transforma el alma. Gracias porque tu palabra trae consuelo en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, por hablar a tu pueblo, a tus hijos. Padre, así debemos hablarte a ti, como un Padre tierno. Te rogamos a ti, Padre, que nos concedas la gracia para entender los pequeños gestos que tú nos haces de desaprobación y poder corregir nuestros pasos. Danos la gracia para odiar el pecado, odiar toda maldad. Tu palabra nos enseña que nadie está libre de pecado, que todos nosotros, tus hijos, necesitamos corregir nuestros pasos. Oramos por aquellos que tú los tratas como delincuentes, por su corazón no arrepentido, reos del infierno. Oramos por ellos para que en tu buena voluntad puedan arrepentirse sinceramente, sentir la carga de su pecado no perdonado y rogar a ti el perdón y la limpieza de su alma. Te damos a ti la gloria, Padre, y lo hemos pedido todo en los méritos de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.